Hubo miedo, me imagino, supongo que también tristeza, dolor Ujú. con el incidente de tu papá, ¿no? Con la muerte Claro, de tu por papá. supuesto, eso fue un episodio muy duro. Yo siento que ya está superado. Ujú. Ya han pasado hoy en día 22 años de eso. La muerte de un padre siempre es dolorosa. Solamente lo sabes cuando lo vives. Quedas como con un hueco permanente, al menos así me siento yo. Y más cuando es una muerte violenta, como fue su muerte, en un atraco. Hablamos de miedo, hablamos de Claro, ansiedad. sí. Desde ahí, ¿tú crees, has podido reconocer quizá, a lo mejor no es solamente miedo o ansiedad, que Ujú. se devino en vitiligo? Claro, por supuesto. De hecho, de toda esa investigación, el diagnóstico de vitiligo lo tengo formalmente por dermatólogos desde el año 2013. Ok. Y a partir de allí yo empecé a investigar. Entendí que en realidad somos el resultado de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra energía, hasta de nuestro magnetismo. Este episodio de Haz que pase llega a ustedes gracias a Centro Óptico New Vision, que bien se ve. Centro Odontológico Pro Implant, los especialistas en sonrisas. Decoraciones Casabella, ahora en la avenida principal de Lechería, simplemente diferente. Entender las emociones nos hace comprender el origen de las enfermedades. Esta fue tan solo una de las interrogantes con las que vine a este episodio. Nuestra invitada de hoy vivió el dolor de perder a su padre luego de un incidente violento. Años después desarrolló una condición autoinmune. Hoy, Dubrasca Castillo nos cuenta su camino de transformación. Ha desarrollado Vitiligo Academy, una plataforma con la que pretende ayudar a otras personas con la misma condición a transitarla. Esto es Haz que pase. Bueno, mi invitada de este episodio me confesó que fue Mini Lila Morillo, pero también la conocemos como periodista. Algunos la recordarán en su faceta de Miss, aunque no le gusta hablar mucho de eso. Ujú. Ahora está en radio, pero tiene historias súper interesantes y por eso está en este espacio. Dubrasca Castillo, bienvenida, ¿cómo estás? Gravi, gracias. Gracias por la invitación a tu programa, a tu espacio. Es para mí un honor y un gustazo estar contigo aquí. Para mí también. Dubrasca y yo, o por lo menos este es el recuerdo que yo tengo de como que cuando nos conocimos, cuando yo entré a trabajar en una revista en la que tú eras coordinadora. Sí, Creo que ahí es como que el primer recuerdo que tengo de haber exacto. coincidido Así es. laboralmente. Así es. ¿Por qué el periodismo en la vida de Dubrasca? Por vocación, Ok. sin duda por vocación. Hoy en día estoy más convencida de eso. Ujú. Además que cuando yo estudiaba quinto año, tuve la fortuna que me hicieron en el liceo donde yo estudiaba la prueba de vocación y me salieron tres carreras eh, como recomendadas Ujú. de acuerdo pues a los resultados. Sí. Una era comunicación social, la otra psicología y letras. Ujú. Y chica, Psicología creo que me está salieron allí. las mismas. Bueno, Ajá. psicología no la he descartado, ahora más que está aquí en la Ujú. zona norte de Anzoátegui. Y comunicación social siempre me gustó. Siempre supe, pero no porque yo quisiera ser modelo ni nada de eso. Ujú. Realmente me gustaba el hecho de ser periodista. Ujú. Y en este momento has pasado por varias etapas y en este momento estás al frente de un programa de radio. Sí, estoy frente a un programa de radio, así es. ¿Qué en ese programa, qué tipo de historias cuentas? Mundo en Equilibrio viene a, como su nombre lo indica, equilibrar, Ujú. ¿no? La pauta informativa que suele ser un poco dura a veces, quizás monótona, repetitiva, y busco meterme más un poco hacia lo alternativo, hacia las buenas noticias, entrevistas más de economía, de productividad, de personajes, salud, que es un área que a mí me encanta, que es donde siento que me he desarrollado más
como comunicadora. ¿Cómo llegó entonces Dubrasca, esa niña Dubrasca, a ser Lila Morillo? ¿Cómo fui la mini Lila Morillo? Eso es comiquísimo. En esa época vivía en Caracas con mis padres, pues con mi familia, y pasaron por la televisión, pues estamos buscando a la mini Lila Morillo. Entonces yo era muy farandulera. Por ejemplo, si salíamos a pasear a un parque y había una tarima de esas de las conchas acústicas, yo me montaba en la tarima y yo empezaba a cantar, a bailar, o sea, siempre estaba haciendo un show, un espectáculo. No me daba pena. Y cuando vi eso, yo empecé a decirle a mis padres, yo quiero ir. Y entonces mi papá le decía a mi mamá, llévala. Pero es que no tengo tiempo, llévala. Y entonces fui y quedé. Quedé de miles de niñas que fueron a ese casting, quedé yo cuando te hace la prueba. En ese tiempo me hizo la prueba en Venevisión Anita Vivas. Era muy, muy joven ella. Y ahí me quedé. De hecho, no me quedo en los mini pops porque mi mamá no me podía llevar. Me tenía que trabajar, pero la propuesta era esa. Imagínate. Así que sí. Te estuviese hablando con una estrella diferente, Claro, porque estrellas bueno, somos. mira, porque estrellas somos, pero definitivamente, Gaby, cuando las cosas son para ti, llegan. Yo siento que ese medio del espectáculo no era lo que por destino me correspondía. Ok. No sientes que lo hubieses transitado por mucho tiempo. No sé, yo pienso hoy en día que cuando de alguna manera necesitas vivir ciertas experiencias, la vida te las coloca como al frente, sin mucho esfuerzo. Y ese definitivamente no era mi camino, porque después cuando el tema de lo del Miss Venezuela, tampoco. Entonces yo hoy en día, años después, digo, bueno, definitivamente ese espectáculo no era lo mío. Claro, pero y del Miss Venezuela tú decidiste apartarte. Yo decidí irme en las 2 ocasiones. Fui 4 años consecutivos a hacer casting. Los 2 primeros, por supuesto, no quedé de nada. Cada año que iba, me preparaba más porque ya veía cómo era, cómo debía ser yo para poder tener como más posibilidades de que me seleccionaran. Y el tercer año sí quedé. Y ese fue para el Miss Venezuela 98, cuando ganó Carolina Indriago, fue de hecho. Yo no aguanté. Me fui a Caracas sola. Eso es un entrenamiento brutal, como lo cuentan, como una academia militar. Y para mí se convirtió como en un peso. O sea, yo no estaba feliz de hacerlo, sino que para mí era como difícil, lo estaba sufriendo. Y entonces dije un día, yo no estoy feliz aquí, me voy a ir para Puerto La Cruz. Y me fui, no le dije nada a nadie, y en mi casa me dijeron qué pasó. Y yo dije, no, me vine unos días, pero de la Quita Miss Venezuela llamaron, mira dónde está Dubrasca, entonces que nos avise si es que se retiró. Entonces mi mamá me dijo, claro, que no me dijiste nada. Y yo, no, mamá, yo no quiero estar ahí. Pero el año siguiente volví, volví a quedar, y allí pasaron otras cosas ya, que para resumirlas te puedo decir que todo lo que dicen del Miss Venezuela es cierto, lo bueno y lo malo. Y preferí escogerme yo, sentirme digna, respetada por mí misma en ese momento, y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a participar en esto. O sea, que hubo propuestas que quizás no iban con la Hubo Dubrasca. propuestas que quizás no iban, pero tengo que decirte que de las propuestas que quizás no iban me di cuenta muchos años después. Así de inocente eres a los 18 años, que uno cree que uno se las sabe todas, pero en realidad no. Las hubo. En ese momento yo no me di cuenta, me di cuenta después, pero lo que sí es cierto es que allí tienes que tener padrinos. No digo que todo el mundo, ¿ok? Porque cada caso es distinto, pero como siempre yo estaba solita, entonces había otras personas que tenían como más apoyo, y eso termina siempre arropando pues como la posibilidad. En esa ocasión es cuando yo siempre he hecho broma y digo, bueno, yo fui Miss Anzoátegui por 48 horas, claro y bueno, eso es orgullosamente importante. Nuestra Miss Anzoátegui. Claro, 48 horas es 48 horas, es más de lo que muchas pueden lograr en la vida. Entonces yo, bueno, 48 horas dicho por el mismo Osmel. Exacto. Pero después llegó una como con más posibilidades de quedarse, digamos, para no entrar en detalle.
y bueno, ya la banda no era mía. ¿Sabías que muchas personas dejan de sonreír no solo por las situaciones que les ha tocado vivir, sino porque se sienten inseguras con su dentadura? Para ayudarte en la recuperación de tu sonrisa, te cuento de los servicios del Centro Odontológico ProImplant. En un solo grupo encontrarás especialistas en ortodoncia, endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, cirugía y ahora con tratamiento multidisciplinario para el bruxismo. Sí, ese que entre otras cosas te hace despertarte con dolor en la mandíbula. Centro Odontológico ProImplant, los especialistas en sonrisas. Y bueno, ahí renunciaste en 2 oportunidades. Ahí renuncié. Entonces, intuyo que Dubrasca no tiene miedo a renunciar a cosas en la vida. No, de hecho tengo que tenerme cuidado yo misma porque Ok. espérate, tampoco puedes lanzarte así a los precipicios porque tengo tendencia cuando, no sé si llamarlo amenazas o situaciones límites, no me gusta sentirme en 3 y 2. Ok. Yo me lanzo. O sea, espada de Damocles, 20. O sea, yo no me estoy poniendo en artículos que cuidaba, no, yo sí, si me toca renunciar, renuncio, si siento que estoy escogiéndome yo. Ok. ¿Y ha habido cosas en las que sientes que has debido haber renunciado y no lo hiciste? Por supuesto, claro. Muchas, muchas. Por ejemplo, en temas de pareja, de pronto me quedé mucho tiempo en sitios donde no debí quedarme tanto tiempo, pero todo forma parte de la madurez. Y lo que vas aprendiendo de De eso, lo que ¿no? vas aprendiendo. Definitivamente no pude hacerlo distinto, pero es como todo, cuando uno ve el pasado y en retrospectiva tú dices, wow, o sea, qué increíble que pasé por eso, que aguanté eso, que permití eso. Pero bueno, Y sin embargo, me dijiste que viviste mucho tiempo con miedo. viví mucho tiempo con miedo y no sabía que vivía con miedo. ¿Y Yo creo cómo? que siempre tenía miedo a lo que pensaran, tenía miedo a no lograr cosas, tenía miedo a lo que pensaran mis padres, tenía miedo, y todavía a veces me descubro teniendo miedo, pero ya me doy cuenta y de alguna manera yo misma me procuro sostenerme, a veces lo manifiesto, en los grupos o en los lugares donde yo esté, es una forma como para yo misma aliviarme. Y sí, viví con mucho miedo. Yo siento que son pues todos esos rollos que a veces uno trae desde niño. Creo que todos tenemos experiencias que vivimos, que no quiero para nada culpar a mis padres, porque sabes que los padres siempre hacen lo mejor que pueden, pero siempre nos pasa algo, pues tenemos un trauma o traumas por cosas que ocurren y fui generando miedos que me hicieron ser de cierta forma, de pronto a, a relacionarme desde lo más superficial, quizás en el tema de las parejas, más que porque me valoraran por otras cosas. Y eso se paga un precio súper elevado cuando tocas la factura, Claro. ¿ok? Entonces, esa es una parte del miedo, pero Y quizá también para protegerte. sí, para protegerme es interesante porque cuando uno puede, o cuando eres capaz de reconocer esa emoción, ese sentimiento del miedo, te reconoces, o sea, y eres capaz de verte sin máscaras. O sea, te ves en tus luces, te ves en tus sombras. Y es un camino también bien bonito porque entonces es cuando comienzas como a reconciliarte contigo mismo, a entender tus propios procesos, a entender por qué te quedaste demasiado tiempo en lugares donde no debías. Bueno, es que yo tenía miedo a esto, pero ya lo voy a solucionar de esta manera. Y aquí me pasó esto, era porque yo tenía miedo a esto. Y es la madurez, Gaby. Lo mejor que puede pasar son los años. Claro. Para poder dejar las cosas atrás y tener, bueno, todos esos aprendizajes que nos deja pues el vivir. Puedes atravesar muchas circunstancias, puedes vivir momentos difíciles, pero creo que todo depende del cristal con que lo mires. Por eso, desde hace años le confío mi visión al Centro Óptico New Vision. Encontrarás optometristas y oftalmólogos y además la orientación y la montura que necesitas. Tienen su propia línea de lentes. Pregunta también por los lentes de sol. Centro Óptico New Vision, que bien se ve.
Hubo miedo, me imagino, supongo que también tristeza, dolor Ujú. con el incidente de tu papá, ¿no? De la muerte Claro, de tu por papá. supuesto, eso fue un episodio muy duro. Yo siento que ya está superado. Ya han pasado hoy en día 22 años de eso. La muerte de un padre siempre es dolorosa. Solamente lo sabes cuando lo vives. Quedas como con un hueco permanente. Al menos así me siento yo, como con un vacío. Quedas como con una sensación de orfandad. Es extrañísimo porque sientes como que estás desprotegido. Es increíble lo que uno siente en cualquier momento de la vida. O sea, yo todavía lo siento. Sí. Uno aprende a vivir con eso. Y más cuando es una muerte violenta, como fue su muerte, en un atraco. Murió de una forma, pues, triste. Y aparte yo estaba en ese momento de mi vida, acababa prácticamente de dar a luz a mi hijo mayor y yo estaba atravesando un posparto, estaba atravesando una situación complicada completa en mi vida. La gente va a decir que yo era puro rollo, pero miren, si era, gracias a Dios ahora lo puedo reconocer, pero en ese momento mi vida era complicada completamente y eso vino como a darme como una estocada final. A partir de ese incidente yo siento que puedo superar cualquier cosa, porque hay que verle la cara a tener un bebé de un mes, ser mamá primeriza y estar sola con ese proceso y aparte tener un duelo de esa naturaleza, porque nunca va a ser igual que tu papá muera. No estoy diciendo que sea menos doloroso, ni de ninguna manera quiero decir que no, que las demás muertes no importan, pero a veces yo me pongo a pensar y digo, bueno, porque si tu persona querida muere de pronto de una enfermedad o algo, tú dices, bueno, está enfermo. De alguna manera, en alguna parte de ti tú lo esperabas, pero que tú de repente te consigas con que a tu papá lo asesinaron, de la forma como lo asesinaron, te queda, además de ese dolor, te queda como esa sensación de que alguien se lo llevó. Ajá. ¿Sabes? De que alguien lo violentó y quieres o sea, yo por mucho tiempo vivía atormentada, por ejemplo, pensando si mi papá había sentido dolor de la herida de bala. Yo decía, Dios mío, le habrá dolido. O sea, él se habrá dado cuenta, él habrá tenido miedo. Mira, qué increíble el proceso. Tuve que buscar, bueno, apoyo médico. Lo necesitaba para poder estar para mi hijo. Porque toda mi familia estaba en el mismo duelo, nadie Claro. podía estar, evidentemente. Y lo logré, o sea, lo pude hacer. Y ya hoy Gabriel tiene 22 años. ¿Y perdonaste? Yo siento que sí. Yo siento que sí, es increíble porque cuando ese tipo de cosas ocurren, te llegan personas de todo tipo, desde dime, yo sé dónde están las personas, porque siempre se supo de paso quiénes eran, todo. Si quieres, lo arreglamos. Wow. Y entonces, no, o sea, eso no va a regresar la persona y de verdad que ella al final hasta sentía hasta compasión, lo cual es interesante porque cuando uno vive esos procesos, al menos ese que yo viví, sabes que te ponen a ver, mira, ve estas personas, ¿cuál de esos tuviste? Porque yo tuve la mala fortuna de poder ver la persona que lo hizo ¿Porque estabas ahí o por otra situación? por otras circunstancias Ok. más profundas, Ok. Y ver personas que estaban allí, que estaban acusadas de cosas y sentir lástima. Y ojo, lástima en el sentido de que yo no quería que les pegaran, Claro. de que yo no quería, porque sabes que pasan Compasión, cosas. quizá, ¿no? Compasión. Entonces, yo siento que hoy en día sí perdoné, este, por lo menos este año, el aniversario de la muerte de mi papá, lloré, pero no todos los años lloro. Entonces yo me permito sentirme como me lo pide el cuerpo. ¿No? Ok. Este año sí estuve muy triste, a veces hasta ni siquiera posteo nada, digo, bueno, ya mi papá, o sea, volvió a Dios y está tranquilo. Y hay años en los que me pesa. Yo me imagino que dependerá pues de cómo yo me sienta.
Sí, es un proceso. Digo, Creo que se me encharcaron los ojos. Es un tema. yo creo que es importante hablar de ellos. Mi papá también Sí, falleció, tiene más o menos lo sé, el Gaby, mismo sí. tiempo. Y yo siempre hablo de él. No siempre fue así. Me costaba al principio muchísimo hablar de él y si hablaba no podía terminar de hablar porque lloraba. Claro, sí. Pero ahora sí, ahora lo recuerdo Sí, llega un con sus momento en que cosas uno sana. maravillosas, con sus Exacto. cosas positivas, Sí, con todo lo más lindo, ¿no? sí. Y creo que eso, bueno, ahí están, a lo mejor se conocen por allá arriba. Seguramente están viendo, diciendo, Porque era mira. profesor tu papá, ¿no? Sí, era profesor Mi de papá también laudo. fue profesor. Sí, era Entonces, profesor a de lo mejor laudo. esa gente anda por Sí, allá andan por arriba. allá, quién sabe dando clase a quién. Exacto. Bien. Y bueno, has conocido quizá emociones fuertes de diferentes maneras y por diferentes sucesos. Sí. Y me decías que una de tus palabras es la ansiedad. Ay, sí. Y yo recuerdo, estuvimos en un evento porque ambas trabajamos en el mismo circuito. Ujú. Estuvimos en un evento y bueno, hubo un incidente en el que yo es que no es que yo sea la mata de la tranquilidad, pero en algún momento me vi tratando de apoyarte por una cosa muy puntual. No voy Exacto, a dar tantos sí, detalles, pero sí. aparte era súper tonto, ¿no? Pero ¿cómo conociste la ansiedad y cómo la reconociste? La ansiedad la estoy reconociendo ahorita Ok. y siempre me resistí a admitir que yo podía pasar por un proceso así. No sé decirte por qué razones, o sea, de alguna manera lo identificaba como, no como una tontería, sino como debilidad, como exageración. Ujú. Pero creo que yo estoy muy cerca de los 50. Creo que ya vienen asuntos hormonales que están comenzando como a moverme cosas Ok. y me he descubierto que en situaciones donde anteriormente yo me manejaba con completo aplomo, me dan ataques de ansiedad, me han dado ataques de pánico en situaciones que de pronto no son las ideales y es donde me he tenido que detener a decir, hey, esto es de verdad y esto tiene este nombre y es ansiedad y ya he empezado como a verlo reflejado en otras partes y digo, sí, definitivamente esta forma de andar apurada, esta forma de manejarme es de una persona ansiosa y bueno, por eso tengo vitiligo. Ajá, a eso iba. Todo está A eso iba. conectado, ¿sí? Te iba a preguntar, bueno, porque hay diferentes visiones acerca de las enfermedades, ¿no? Ujú, Los que son más científicos y prácticos, bueno, ujú. tienes esto porque esto en tu cuerpo funciona de esta manera. Claro, Pero hay otras visiones que tienen que ver con los procesos claro, de, hablamos de miedo, hablamos de claro, ansiedad. sí. Desde ahí, ¿tú crees, has podido reconocer quizá, a lo mejor no es solamente miedo o ansiedad, que Ujú. se devino en vitiligo? Claro, por Ujú. supuesto. De hecho, de toda esa investigación, el diagnóstico de vitiligo lo tengo formalmente por dermatólogos desde el año 2013. Ok. Y a partir de allí yo empecé a investigar. Yo de inmediatamente dije, yo voy a saber de dónde sale esto, eso de que es mental, de que no se sabe dónde sale, de que no tiene cura, no puede ser. Yo tengo que entenderlo porque entendiéndolo yo voy a poder manejarlo. Si me toca desfigurarme estéticamente, ¿sabes? Con todo lo de la despigmentación, pues Ujú. me pondré un patuque en la cara y seguiré adelante, pero yo no voy a dejar que eso que me manipule de Ujú. pronto, no quererme ver distinta, por no decir fea. Ujú. Y comencé a hacer esa investigación y haciendo esa investigación, buscándole el origen al vitiligo, comencé como a abrir puertas. Yo lo veo como, de repente llegaba a un sitio y abrí una puerta, una puerta, una puerta, una puerta, una puerta, y un día, para resumírtelo, entendí que en realidad somos el resultado de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra energía, Ujú. hasta de nuestro magnetismo, y estoy hablando de ciencia, no estoy hablando de Mm. cosas que Sí, sí. son, no sé, esotéricas o mágicas, Ujú. que no existan tampoco, porque yo creo prácticamente en todo. A partir de esa investigación o ese viaje de autoconocimiento que ha representado para mí entender el vitiligo, y ciertamente está relacionado al miedo, a la separación,
está relacionado a ser ansioso o a tener determinada forma de ser, porque también es como uno es, también es reconocer un poco cómo es tu naturaleza, y mi naturaleza es naturalmente estresada, ansiosa, apurada, controladora, y así yo duermo muy poco. Yo siempre he hecho broma porque, sabes que había una cuña de un banco donde había una mujer que dormía con un ojo abierto y uno cerrado, y así soy yo. Ok. Yo estoy que durmiendo y yo escucho que suena una alarma, yo escucho el perro que ladró, el gato que maulló, que llegó alguien, que se le cayeron las llaves. Entonces, una parte de mi cerebro está durmiendo y la otra está despierta. Entonces, siendo de esa manera, evidentemente tienes un sistema físico que funciona de una manera donde, bueno, tu predisposición genética te lleva a desarrollar una u otra cosa. Y en mi caso fue el vitiligo. Lo descubriste, es decir, te dieron el diagnóstico, comenzó esa investigación propia de dónde viene esto y qué hiciste con esa investigación, porque ahora, ¿cómo está tu diagnóstico de vitiligo? Bueno, sabes que el vitiligo se considera una enfermedad crónica porque ciertamente no se cura, es una condición autoinmune, y las condiciones autoinmunes son como, yo siempre las explico, como un switch. Tú o no, imagínate que eres una computadora con un sistema operativo Windows, pero de repente, por razones del sistema, pasaste a tener sistema operativo Mac. Ok. Sigue siendo una computadora, pero ahora funcionas distinto. Entonces, la condición autoinmune, cuando se activa, por las miles de razones que se puede activar una condición autoinmune, hace que tu cuerpo funcione de manera diferente. Entonces, es allí donde comienzas a hacer cambios, comienzas a implementar, o por lo menos fue lo que yo hice, comencé a implementar soluciones. Yo decía, por ejemplo, si la piel con vitiligo en las zonas que tenemos despigmentadas, tenemos alto estrés oxidativo. Entonces tú me veías a mí investigando cómo eliminar el estrés oxidativo. Ah, con antioxidantes. ¿Cuáles son los antioxidantes naturales más fuertes? Ah, la vitamina C, fulano de tal, el otro, el otro, el otro. Cremas con eso. Exacto. Alimentación con eso. Si era posible, me ponía un limón ahí. Y así comencé a hacer cosas, pero yo experimentando desde mi propia lógica. Y un día, una persona, yo tenía el ojo despigmentado por aquí, la boca tenía aquí. El vitiligo tiene zonas características, yo las tenía casi todas. Y un día una persona me dijo, ay, pero ya no tienes. Y yo, claro que sí, aquí está. Yo me lo veía. No, se le quitó. No, aquí está. Ok. Entonces yo me veía en el espejo y decía, pero aquí yo me la veo. Y lo que hice fue buscar fotos de años anteriores, y es cuando yo me doy La cuenta comparación. que efectivamente me había repigmentado, entonces empecé a revisarme porque yo no estaba como muy pendiente, y me di cuenta que había revertido el vitiligo haciendo ese tipo de prácticas, que son muchísimas, que Claro. generalmente me las preguntan, desde desintoxicación, desde desparasitación, metales pesados, alimentación libre de gluten y lácteos, el 5x5 de Ludwig Johnson, o sea, todo lo que yo veía que tenía lógica con el vitiligo y la condición autoinmune lo apliqué, y todo eso fue lo que yo hice. Y eso me funciona. Claro. Que sigues aplicando ahora, porque como Sigo aplicándolo. dices, es crónico, ¿no? O sea, obviamente. Es crónico, Ajá. no tiene cura, porque se supone que ella va en avance. De hecho, yo paso por un episodio de estrés y me sale una lesión. Esta es la más reciente, esta que tengo en la mano. Esta yo no la tenía. Y bueno, ya cuando me salen, ya yo sé. Entonces, ¿Qué vas a aplicar? ¿Qué vas a hacer? exacto, no, y ya sé por qué, y no estoy, ay Dios mío, ¿por qué me saldrá esto? ¿Por qué me estará creciendo? Que es lo que Ok. generalmente le pasa a la persona con vitiligo, Ok. que como no se explica muy bien, los médicos, bueno, hacen su mejor trabajo, el mejor trabajo que pueden, pero no se pueden ponerse a aplicarte, mira esto. Además de que hay visiones, ¿no? Hay visiones, Claro. ahí está la medicina esta convencional, está la medicina integrativa, y yo me inclino más hacia la integrativa, y allí es donde más o menos consigues, pues, respuestas. Claro. Y ahí es donde, en esa etapa, es donde desarrollaste, si no recuerdo mal, una marca como de productos naturales.
Sí, yo comencé a hacer Ajá. cosméticos naturales porque en condiciones autoinmunes es muy importante desintoxicarte. Ujú, Y desintoxicarte en todo nivel, desde personas, lugares, ujú, trabajos, alimentos y cosméticos también. Entonces comencé a hacer cosméticos aprendiendo, buscando que fueran antioxidantes, buscando que fueran antiinflamatorios. Y lo que yo iba haciendo se iba perfeccionando y me los iban pidiendo. ujú, Entonces ahorita no los estoy produciendo porque estoy full, no tengo tiempo, ajá, pero todavía tengo algunas cositas que saco por allí. De ok. hecho, una crema para la psoriasis que yo hago, Ujú, que tengo clientes médicos, ujú, imagínate, médicos con psoriasis que me la compran. ujú, Y así funciona, ¿no? La cosmética natural es una de las vías de desintoxicación, en este caso, para el vitiligo. claro. Me llama la atención que habiendo reconocido en ti todas estas circunstancias, como lo decías, bueno, quizá esto me llevó a entender el por qué tengo vitiligo. ¿Cómo has Ujú. ido trabajando ese por qué? Más allá de, bueno, logré revertir las lesiones y probablemente si aparece otra, a lo mejor lo vas a poder hacer. Eh, yo creo que el autoconocimiento me ha ayudado a entender mis patrones negativos. Ujú, Por ejemplo, yo podría decirte que hoy en día soy la misma persona, pero completamente distinta. De pronto antes siempre estaba brava o siempre estaba, no sé, de mal humor o qué sé yo. He madurado cosas y he mejorado cosas de manera que yo me afecte menos emocionalmente. Hay cosas a las que decido no pararle pelota, ujú, hay cosas a las que decido no darle mi energía y, y usar herramientas desde terapias de biodescodificación, desde terapias de constelaciones familiares. Para mí todo eso funciona y todo es importante porque sanamos en capitas. Así veo yo el ser humano como un ser multidimensional y utilizando este tipo de herramientas, todas las que yo veía que me funcionaban, yo buscaba cómo aplicarlas en mí, de manera que yo fuera mejorando esa persona que yo fui, que me llevó a desarrollar la condición autoinmune en forma de vitiligo. ujú. ¿Qué fue lo quizá más duro de ese proceso? Del momento de, bueno, la investigación, la aceptación de que tengo esta Ujú. condición, ¿qué fue lo más complejo de ese proceso? Sabes que el diagnóstico de vitiligo suele venir acompañado de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Viene con muchas preguntas. Yo no siento que para mí haya sido difícil porque decidí que no me iba a asustar el vitiligo. Entonces dije, yo lo que voy a hacer es buscar información. Yo lo combatí con información, ¿sabes? Esa fue, yo creo que mi método. Decir, bueno, no voy a permitir que me afecte. Yo, en vez de usar mi energía mental para preocuparme porque me está creciendo aquí, me está creciendo allá, me está creciendo allá, yo voy a investigar cómo hacer para que no me crezca aquí, 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 allá, porque entonces te mandan una crema que te lo quita aquí, pero mientras te lo quita aquí, te está creciendo aquí, y después te está creciendo aquí, te pones crema aquí, aquí, y aquí, y yo dije, eso no es ninguna solución. Entonces el vitiligo generalmente, cuando a mí me preguntan, yo lo explico. Mira, el vitiligo es una condición autoinmune, y siempre lo digo. Y la condición autoinmune es una condición del cuerpo, que dependiendo de tu predisposición genética, se puede, bueno, manifestar un vitiligo o un lupus o una diabetes tipo 2 o una tiroides Hashimoto o una fibromialgia. Pero en el vitiligo, la lesión blanca, que son las manchas, pero que en realidad son lesiones, no es el vitiligo, Ujú, es el síntoma del vitiligo. Entonces la gente siempre está, ay, quiero quitarme, no sé, es como quererte curar la gripe tomando acetaminofén porque la gripe te da dolor de cabeza. No, o sea, tienes que curarte el virus que está por dentro, trabajar en tu sistema inmunológico y entonces los otros síntomas también los tratas, pero ese no es tu foco. Tu foco es internamente tu condición autoinmune. claro. Has hecho muchas cosas laboralmente hablando.
¿no? Sí. En la vida. Me cuesta mucho sombrero. Exactamente, ¿no? Por supuesto, el trabajo como comunicadora, Claro. en el que, como ya dije al inicio, nos conocimos en esa fase, pero después por ciertas circunstancias de la vida, Ujú. llegaste incluso a coser. Sí, descubrí que sabía coser bonito. Exacto, de unos vestidos para bautizo bellísimos. Y de repente, Sí. Dubrasca hace estos vestidos. ¿Qué? Sí. ¿Dubrasca? ¿Cómo es esto? Yo misma decía, Dubraska, ¿Quién es esta Dubrasca? Dubraska cose. Exacto. Sí, En esos momentos en los que, bueno, al final sí descubriste un talento, sí. ¿no? Pero en esos momentos sientes que estabas en modo, ¿estoy viviendo o estoy sobreviviendo? Sentía que estaba viviendo. Ok. Sentía que estaba viviendo porque me iba muy bien Ujú. económicamente, podía estar en mi casa con mi hija criándola, y estaba tranquila. Era como la vida que yo quería vivir. Además que esa etapa en la que por situaciones del país, muchos debimos, o sea, nos vimos en la obligación de pronto de diversificarnos, de ya no ser nada más el título, sino de, bueno, ahora vendo tortas, ahora yo resulta que sé hacer trajes de bautizo y tal. En ese momento, para mí, eso representó un descubrimiento y o sea, me conectó como con una libertad o sea, que yo creo que nunca había sentido. No quiero denigrar de mi carrera. Mi Claro. carrera, yo la amo y me produce lo que necesito. Pero en ese momento fue la solución mágica. Ujú. Y esa etapa de costura, tú sabes que la costura es una meditación activa, Ujú. porque te pones a coser. Yo ponía documentales, programas de esto, lo otro, y empezaba desde muy temprano y sola, tras, con los cortes, la cosa, pensando, la mente. Tú no tienes idea cuántos problemas yo resolví Ujú. de mí, Ujú. cuántas cosas no resolví de mí en esa etapa. Entonces yo siento que la etapa de la costura, que fue linda, tuve la oportunidad de exportar esos trajes, como te comenté, Japón, Austria, Canadá, Estados Unidos, Australia, Colombia, Perú. Esa, esa etapa me regaló la posibilidad de autoconocerme, Ujú. o sea, de darme como el silencio que necesitaba mi mente conmigo misma Ujú. para decir, wow, o sea, yo en esta etapa de la vida hice esto. Y resulta que yo pensaba que era de esta forma, pero era esto lo que me estaba pasando. Y allí, o sea, fue como una etapa necesaria Claro. para que yo de alguna manera despertara a mi propia realidad como persona. La importancia de los silencios, ¿no? Lo que... El silencio es terapéutico Ujú. y a veces nos incomoda el silencio. Ujú. El silencio es terapéutico y la costura para mí fue ese silencio que necesitaba mi mente en esa etapa de la vida para, para perdonarme a mí misma, para perdonar a otras personas, para entender mis procesos. Claro. ¿Dónde estuvo la decisión de, ok, tengo esta condición, empecé a trabajar por mí para mejorarla y ahora querer hacerlo por los demás? Sí, Ujú. las personas con vitiligo necesitamos información Ujú. porque cremas para pigmentar existen, tratamientos ya existen, la ciencia se ha encargado de eso. Pero el gran problema es que o sea, no entendemos el vitiligo como una condición autoinmune del cuerpo, sino como una condición de piel Ujú. solamente. Entonces, mientras se vea de esa manera, mm, yo creo que no vamos a poderlo solucionar y siento que es necesario que yo divulgue, que yo comparta lo que sé y lo que me ha funcionado a mí con mucho respeto, pues no necesariamente tiene que ser que le funcione a todo el mundo, pero yo estoy segura que hay información que va a ser útil para muchas personas. Claro, pero le vas a dar forma de qué en qué sentido. Eh, Quiero crear como una academia, o ok, sea, yo siento que tiene que ser como una escuela. ok. O sea, empezando desde el nivel 1, que es el Ujú. vitiligo. O sea, entiende el vitiligo
entendiendo el vitiligo. O sea, y después que entiendes el vitiligo, pasar por niveles y por etapas para que la persona aprenda desde por qué usar cosmética natural hasta por qué hacer una dieta gluten free o una dieta autoinmune paleo, o por qué desparasitarte, o por qué tienes la condición autoinmune, incluso hasta las terapias alternativas para el que le resuene, porque yo hice todo. A mí me decían, tú párate en el morro a las 12 de la noche y di 7 Padres Nuestros, y yo iba con toda la cuestión, yo voy a intentarlo. Claro. Y lo hacía y decía, bueno, como que si funciona o no funciona, no importa, yo lo intento. Pero lo estoy haciendo. Pero lo estoy haciendo, hice todo. Y funciona, o sea, funciona porque funcionó en mí. Claro. Si ahora, bueno, viene algún incidente de los cotidianos, de los que nos suceden a todos, en cualquier circunstancia, ¿cuál es la actitud de Dubrasca? Hay un cambio en esa Dubrasca que, bueno, siempre dice que es ansiedad, Soy muy pero, ansiosa, pero sí. ¿de qué manera lo enfrenta? Yo siento que con madurez, con tranquilidad. No es que no sienta ansiedad, porque la ansiedad llega más que todo de noche. Cuando empiezo a hacer como que todo lo que pasó en el día, que es lo que tengo que hacer mañana y tal. Más que todo por responsabilidades también. Pero yo creo que con tranquilidad, Gaby. Yo creo que la madurez ha tocado a mi puerta en algunos o en muchos sentidos. Pues de pronto digo, esto realmente vale la pena. A veces trato las cosas con humor. Me gusta mucho como echar broma porque, o sea, no tomarme las cosas tan en serio. Y yo creo que eso llega definitivamente con los años y con la madurez. Y mientras más tiempo pasa, yo creo que uno la pasa mejor porque uno le para menos a las cosas. Claro. Entonces, esa creo que es la que estoy aplicando en este momento. No sé, dentro de unos años. Claro, elegir las si batallas, cambia. quizás. Exactamente, elegir las batallas y a veces ni siquiera elegirlas. O sea, seguir caminando por otra parte Exacto. diciendo, ay, no, por Esto ahí no no, es mío. por ahí no voy a pasar. O sea, de verdad que no tengo ganas de eso y no hacer mucho caso. ¿Dónde quisieras ver o de qué manera quisieras ver a Vitiligo Academy? Es como Vitiligo Academy es como se Ajá. llama ahora la academia. Wow, yo quiero verla reconocida mundialmente, quiero verla ayudando personas, sobre todo a entender su condición y que cada quien elija. Yo creo que teniendo la información, de repente no todas las personas van a decir, ay, voy a hacer mi dieta antiinflamatoria, gluten free, lácteo free, todo free, porque, ay, no, yo no puedo, por las razones que sean, todas válidas. Pero que elijas desde el conocimiento. O sea, que no sea porque no sabes, sino porque tú has decidido no hacerlo. Claro. ¿Sabes? Por ejemplo, yo ahorita no estoy gluten free. Porque el estilo de vida que llevo ahorita, con toda la locurilla, desde temprano hasta tan tarde en la noche, haciendo tantas cosas que hago hoy en día, a lo mejor es una excusa, pero no lo logro. O sea, no lo hago y me doy la libertad de no estresarme por eso, de no estar ansiosa porque no tengo esto. Ay, no. Digo, mira, yo esto lo suelto. Claro, en este momento En no, este momento no. será. Y esta batalla la dejo aquí y si me crece el vitiligo, pues yo voy a saber que fue por eso, pero en este momento ese espacio de mi mente lo desalojo. No va para acá. Entonces, así voy. ¿Alguna técnica diaria que utilices? Porque hemos hablado, bueno, de estos procesos, miedo, ansiedad, entender de dónde viene esta condición del sistema inmune. Sí. Hay meditación, hay oración, hay petición. A mí me gustan mucho, yo no sé cómo se llaman, Ajá. pero las usan mucho los que hacen barras access, Ok. que es hablarle al universo. Ok. Universo, muéstrame. Ajá. Me gusta mucho hacer eso y me Ok. parece hasta un juego. Ok. Me parece increíblemente efectivo. Ok, universo, muéstrame qué más es posible. Cuánto más puedo crear, a cuántos más podcasts me pueden invitar Ok. para divulgar información importante, a cuántas más personas puedo contribuir con lo que he vivido. Y entonces siento que comienzan como a pasar cosas, a lo mejor será mi mente, me gusta oro. Yo no te digo que asisto a iglesias porque no es cierto. Sin embargo, tengo mi devoción a la Virgen del Valle y a ciertas figuras
más allá de las iglesias. Me gusta orar. Me gusta mucho estar con mi familia. Eso a mí me resulta terapéutico. Creo que me baja la ansiedad, ¿sabes? Esa ansiedad de que viene atada al miedo y de pronto a una sensación como de desamparo que me ha acompañado pues creo que desde niña, pero que ya son procesos míos. Claro. Eso me ayuda. La oración, eso, y el humor. Reírme de mí misma, echar broma con mis hijos. Claro, pasar todo por ahí. Ya estamos casi terminando, Duraska. Y me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué le dirías a alguien que en este momento quizá está recibiendo un diagnóstico de algún tipo de condición? Obviamente el vitiligo, pues tú has hablado cómo lo transitaste tú y esa fue tu decisión. Quizá hay diagnósticos, obviamente. Por supuesto. Pero bueno, ¿cómo afrontarlo, ¿no? ¿Qué Sí. podría ser ese primer paso? Yo creo que independientemente del proceso, es importante que tengamos como esa disposición de quitarnos como las gringolas que de repente nos permiten ver las cosas de una sola forma y permitirnos mirar como un panorama más amplio, quizás de opciones terapéuticas, de entendernos como seres humanos que somos el resultado de nuestras emociones y de nuestra mente. Sí. Entonces yo creo que, porque hay personas que subestiman, creen que eso es charlatanería o que eso no funciona. Y es la mente lo que hace que no funcione, precisamente, ¿no? Si tú me preguntas a mí, yo diría eso, darse la oportunidad de experimentar con respeto y disposición todo lo que pueda estar disponible para la condición que sea de la persona que esté transitando. Maravilloso. Me encantó tenerte Gracias. en este espacio. Sé que quedaron temas pendientes. Quedaron temas chéveres. Pendientes. Aquí estuvimos reflexivas, sí, pero es el tono. Es el tono sí. de este Bueno, espacio. Gaby, pero vamos a hacer otro. Vamos a hacer uno de otro tono, Vamos a Gaby. hacer otro de otro tono para que me eches todos esos cuentos. Tu Duraska, la filósofa, la del crecimiento personal, pero yo tengo muchos sombreros que me pongo y hay Exacto. unos que son más chéveres. Exacto. Y quiero contárselos a Gaby. Ah, mira tú. Pues este episodio va a tener segunda parte. Segunda Entonces. parte, pero una cosa así como más jocosa, picantosa. Exacto. Va a estar acompañado de otras cosas, no de café, Sí. que fue lo que tomamos. Bueno, ella tomó agua, yo tomé café. agua, sí. Y bueno, a lo mejor contamos esas cosas en un episodio. Claro, ¿cómo no? Solo para poca gente de la No comunidad. sé si diré nombres. Mentira, no voy a decir nombres, mentira, no. No. No, Gracias, pero de cosas verdad. interesantes. Gracias a ti, Gracias. Gaby. Gracias por la Y oportunidad. a ustedes gracias siempre por estar. Este episodio de Haz que pase llega a ustedes gracias a Centro Óptico New Vision, que bien se ve. Centro Odontológico Pro Implant, los especialistas en sonrisas. Decoraciones Casabella, ahora en la avenida principal de Lechería, simplemente diferente.